Las protestas contra las redadas antiinmigrantes en Los Ángeles, que se multiplicaron esta semana en todo Estados Unidos, son en realidad actos de insubordinación generalizada ante decisiones intolerables del presidente Trump. Los cientos y cientos de protestas espontáneas contra las detenciones de inmigrantes son también resistencia civil pacífica, también violenta, que tiene un claro mensaje político: desobedecer una orden despótica, la expulsión de millones de latinos y extranjeros, indocumentados o no, de Estados Unidos. Los medios de derecha, la propia Kristi Noem, secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, también medios de derechas mexicanos como Atypical, explican esta oleada de rebeldía norteamericana como vandalismo, criminalizan a miles y miles de manifestantes. Hoy aquí en Descifrando la Política explico desde una visión sociológica algunas coordenadas teóricas sobre levantamientos, motines y protestas sociales que nos hacen ver que la denostación, deslegitimación y reducción de la rebeldía social ha sido históricamente un mecanismo de control de las élites y a su vez un discurso ideológico que no solo no explica el origen de las acciones de desobediencia popular, sino que trata de deformar su imagen, impedir que su mensaje político llegue a otras y otros y en especial aplastar las disidencias sociales. Mi nombre es César Pineda, soy profesor, investigador, sociólogo y como cada semana aquí con Jesús Escobar Tobar, quiero ahora hacer una interpretación de lo social y poder concluir que nunca la izquierda puede repetir los discursos de criminalización, teorías conspirativas sobre la protesta popular, ni participar en el linchamiento simbólico y mediático de quienes se insubordinan, como hoy se están insubordinando en Los Ángeles y en buena parte de Estados Unidos. Primero revisemos, para hacer este análisis, los discursos de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, en torno de las redadas de inmigrantes en Los Ángeles y en muchas otras partes de ese país. Según ella, los que están deteniendo son abusadores de menores, estoy citándola a ella, violadores, asesinos. Estos son solo algunos, dice ella, de los inmigrantes indocumentados que han sido multados, encarcelados y deportados gracias al presidente Trump. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país sin documentos. Salgan ya. Este mensaje tan terrorífico de la secretaria de Seguridad se repite, por ejemplo, con un comentarista, como es natural, de la mesa de programa de extrema derecha mexicano Atypical. Uno de sus comentaristas o de su mesa de análisis dice prácticamente lo mismo. Dice que los quienes son detenidos son asesinos, pandilleros, drogadictos y demás, que son los que quiere sacar Donald Trump de Estados Unidos. Lo ha dicho, dice este comentarista, lo ha dicho 50 veces refiriéndose a Donald Trump. Yo quiero sacar a los que le hacen daño a Estados Unidos, al violador, al abusador sexual, al ladrón, al defraudador, al asesino, al criminal, al ratero, y no dudo mucho que de esos, que son esos los que andan quemando autos. Tenemos que hacer una diferenciación del tipo del mexicano que queremos defender. Es muy curioso que la extrema derecha en el poder estadounidense coincida, por supuesto, con la extrema derecha mexicana, a pesar de que se haga desde una mesa desde México. Fíjense muy bien cómo este discurso, que en realidad es propaganda del Estado en Estados Unidos, propaganda del gobierno, ya ha sido analizada desde hace mucho tiempo. El profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que es quizá la referencia más importante de un centro de investigación universitario, este profesor que fue además Gary Marx, curiosamente se llama Marx, pero que fue profesor en Harvard, fue graduado de la Universidad de California de Los Ángeles, un reconocido sociólogo norteamericano, escribió ya en 1979, o sea, hace unos 46 años, describió, él estudió los movimientos sociales y cómo responden los gobiernos, las autoridades, cómo reaccionan frente a la protesta social, tomando como referencia también el famoso movimiento afroamericano, liderado, quizás su líder más conocido es Martin Luther King. No es el único, por supuesto estaba Malcolm X y muchísimos líderes más en una sociedad afroamericana muy organizada. ¿Qué hacen los gobiernos frente a los movimientos sociales según este profesor emérito del MIT? Uno,
Crean una imagen pública desfavorable del grupo movilizado para deslegitimarles socialmente. 2. Impulsan campañas de desinformación que resten credibilidad a los motivos de la protesta. 3. Reprimen selectivamente a los líderes, fomentan las divisiones y conflictos dentro del grupo movilizado y sabotean o reprimen la protesta social. Estos tres elementos son fundamentales para comprender cómo reacciona el gobierno de Donald Trump. Pero hay una amplísima investigación al respecto en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, como en estos discursos de demonización, satanización, que se registran siempre en los discursos del gobierno para impedir que la protesta y sobre todo el mensaje de la protesta, porque la protesta se generalice, pero sobre todo que el mensaje de la protesta sea respaldado por el resto de la sociedad que no está protestando. Esta criminalización, esta satanización, esta demonización busca separar a los manifestantes del resto de la población. Es una acción de emergencia para aislar a los manifestantes, destruyendo su legitimidad, su credibilidad. Vean ustedes aquí que en realidad los gobiernos autoritarios, aunque parecen muy poderosos y duros, en realidad es que esperan aplastar el cuestionamiento a sus decisiones, creando una imagen que la sociedad rechace. ¿Qué hicieron, por ejemplo, si nos salimos de Estados Unidos, qué hicieron los medios de comunicación mexicanos aliados al propio presidente Díaz Ordaz frente al movimiento estudiantil del 68? Impulsar una campaña que decía que los estudiantes estaban dirigidos desde Moscú, es decir, desde la vieja Unión Soviética, porque eran revolucionarios comunistas. Hay que recordar que la explicación oficial de Tlatelolco fue que los estudiantes se habían disparado entre ellos y por eso el ejército había intervenido, dando la impresión así de que los estudiantes eran violentos, provocadores y que incluso se mataban entre ellos, y por eso había intervenido el glorioso ejército del pueblo y el gobierno de Díaz Ordaz, pues para evitar que se mataran entre ellos. En 1994, la explicación inicial del gobierno del neoliberal Carlos Salinas de Gortari fue que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en realidad eran extranjeros, sobre todo guatemaltecos. En el caso de los campesinos de Atenco, que se opusieron en 2001 a la construcción del aeropuerto de Ciudad de México, el gobernador priista Arturo Montiel los acusó de no ser ni campesinos ni pobladores de Atenco, sino de otros municipios e incluso que eran de Hidalgo, del estado vecino de Hidalgo. Si analizamos estos discursos de los gobiernos, siempre hay un patrón: deslegitimar a los manifestantes o a los rebeldes o a quienes se han convertido en un movimiento para que no sean escuchados y apoyados. Pero estos discursos son muy peligrosos porque pueden llegar a la locura. Mire usted lo que decía un gobernante, un líder que decía sobre los judíos y comunistas llamados bolcheviques, que son los que habían triunfado apenas hacía unos años en ese entonces en la Revolución Rusa. Este líder decía, fíjense bien esta cita, que siempre se las leo a mis estudiantes: el golpe más fuerte recibido por la humanidad fue la llegada del cristianismo. El bolchevismo, fíjense, los comunistas, el bolchevismo es hijo ilegítimo del cristianismo y ambos, o sea, el cristianismo y el bolchevismo, invención de los judíos. Esta frase parece no tener sentido, pero va hilando el temor y el odio frente a los comunistas junto al antisemitismo y, digamos, una fábula, un cuento sobre los judíos. Dice este líder, hay que exterminar a los instigadores de este linaje, se refiere a los marxistas o al marxismo. Cuando se haya eliminado el peligro comunista, volverá el orden normal de las cosas. Por supuesto, estoy hablando de un discurso de Adolfo Hitler. Entonces, tenemos que los discursos de satanización y demonización de manifestantes están ligados, por un lado, a gobiernos que deslegitiman a quienes están insubordinando, pero que también están ligados a la ultraderecha, Trump y su secretario de Seguridad, el programa Typical o Fox News o, por supuesto, los nazis. Pero ahora revisemos precisamente esos discursos que en el caso de estadounidenses son xenófobos y racistas. Estos discursos son generalizaciones ilegítimas, basadas en el prejuicio y la ideología, pero que buscan justificar una relación asimétrica de poder. Todo sexismo, racismo, especismo implican una forma de inferiorización que justifica una relación de poder y dominación, justifica los privilegios de unos y la subordinación de otros.
Por ejemplo, si yo afirmo que algunas mujeres conducen su auto mal, esto seguramente es cierto, pero si afirmo que todas las mujeres manejan mal, esto es una afirmación sexista y misógina. Vea cómo funciona el discurso. Se hace una generalización sin pruebas e injustificable, pero que en el fondo está argumentando que las mujeres son incapaces de conducir bien. Si digo entonces que algunos afroamericanos son delincuentes, pues esto no se puede negar. Muchos afroamericanos también son delincuentes, pero si digo que todos los delincuentes son afroamericanos, sin duda estoy dando una explicación racista. Si digo incluso muchos afroamericanos son delincuentes, estoy haciendo una afirmación racista. ¿Cómo surgieron este tipo de discursos? En el caso de los afroamericanos, por ejemplo, es una demonización que surgió cuando los afroamericanos eran esclavos. Es decir, el discurso racial que inferioriza a unos y hace superior a otros es el discurso que justifica a los amos para tratar a los esclavos como si fueran inferiores. El esclavismo necesitaba de un discurso para poderlos tratar como ganado, como animales, deshumanizándolos. Desde entonces creó un discurso sobre los negros varones como violentos, como demoníacos. A los ojos de los amos blancos justificaban incluso los amos tenían el derecho de pernada, es decir, que la primera relación sexual de sus esclavas, adolescentes, casi niñas, fuera con el amo, o bien utilizar a sus esclavas sexualmente. Eh, ¿Cómo se justificaba? Se decía que las esclavas los habían seducido y que por tanto estaban conectadas demoníacamente con el demonio, y que ellos, los amos, habían sucumbido frente, por supuesto, a esta seducción que estaba justificada, según esto, por el demonio. Ese es el origen de los discursos racistas en el caso de los afroamericanos. Pero lo mismo pasa hoy con el discurso anti-inmigrante. Si afirmamos que hay algunos inmigrantes que son criminales, esto seguramente es cierto. Pero si afirmamos que todos los migrantes son delincuentes, esto es un discurso xenófobo, donde todos los extranjeros son delincuentes. Pero es un discurso que atiza el odio contra los extranjeros para ocultar que los trabajos que han perdido en Estados Unidos se debe a las políticas de las empresas, las corporaciones, de los multimillonarios, de los gobernantes neoliberales que decidieron trasladar sus empresas a otros países. En vez de culpar al capitalismo y a las empresas, Trump culpa a los migrantes sobre los resultados de una política económica que los propios estadounidenses, las élites estadounidenses, impusieron al mundo. Se acusa al migrante de hacer algo para demonizarlos en un discurso de odio, para tener un chivo expiatorio del fracaso estadounidense, de la globalización y de su propuesta económica neoliberal. Pero ahora pasemos a los discursos de los manifestantes. La prensa ha destacado, por ejemplo, estas imágenes, estas fotografías de un par de manifestantes con banderas mexicanas como clara señal de que son todos los manifestantes mexicanos quienes protestan, y ha destacado sobre todo las que se ponen encima de un par de autos o patrullas incendiadas. Esto no solo ha servido para demonizar a los mexicanos, sino incluso para acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de agitar y provocar las movilizaciones, porque en un discurso habló también de la movilización por el trato que se estaba recibiendo con estas detenciones ilegales. Aquí aparece de nuevo un viejo recurso, que además de demonizar y satanizar, aparece la teoría de la conspiración. La movilización no es legítima porque está atizada por una fuerza política o por un líder, un chivo expiatorio. En 2019, fíjese, hubo un levantamiento popular en Chile, hay poco y busque, que fue multitudinario, movilizó pues a cerca de 3 millones de personas. La explicación inicial cuando empezaron las protestas, que habían sido por el aumento del costo del transporte público, especialmente del subterráneo, la explicación inicial del gobierno de derechas de Piñera era que el levantamiento había sido provocado por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Esto obviamente es un disparate, pero es lo que ha hecho la secretaria de lo mismo que ha hecho la secretaria de Seguridad de Estados Unidos contra nuestra presidenta. Es decir, en vez de centrarse en el problema migratorio y del autoritarismo
y la violencia y la brutalidad de las detenciones, claro, el culpable es alguien más que además es extranjero y que es de otro país. El problema no es el que provocaron las propias autoridades estadounidenses, sino que el culpable está fuera de Estados Unidos e incluso Trump aparece como resolviendo un problema que él mismo provocó. Pero el origen de las protestas no es un llamado de Claudia Sheinbaum, sino las redadas para detener inmigrantes. Si revisamos de manera general la forma, me interesa mucho la actitud, la forma en que se han dado las redadas, pues son brutales, son autoritarias. Es decir, se están haciendo detenciones en los centros de trabajo, afuera de las escuelas, frente a los niños. Se están realizando además de manera indiscriminada, a veces contra migrantes que ya han regularizado su estatus en Estados Unidos. Esta forma muy agresiva, impositiva, de demostración de fuerza policíaca de manera persecutoria ha provocado una reacción de indignación generalizada. Hay otros periodos de indignación, me interesa destacar esta palabra, indignación, que han producido reacciones espontáneas masivas. En 2001, el presidente de la Rúa en Argentina decretó el estado de sitio después de varios días de saqueos producidos a su vez por una profunda crisis económica. La reacción popular la misma noche, es decir, algunos dicen que incluso no había terminado de dar su mensaje imponiendo el estado de sitio en la televisión, a través de la televisión, y ya estaba saliendo la gente tocando cacerolas desde sus departamentos y luego saliendo masivamente hacia la Casa Rosada, el centro de poder simbólico en Argentina. Y salieron a las calles sin convocatoria. Esto es muy importante. Hay fenómenos de reacción popular espontáneos, no organizados, y empezaron a corear el famoso que se vayan todos, es decir, toda la clase política, todos los partidos políticos le habían fallado a a las clases populares en Argentina. Es conocido también que después de una manifestación pacífica que se dirigía al Palacio del Zar en 1905, la reacción de la policía fue disparar a los manifestantes y esto produjo inmediatamente un levantamiento que conocemos como la primera revolución rusa en ese año. ¿Por qué la gente reacciona así de rápido? ¿Por qué la gente tiene este impulso automático de protestar o insubordinarse o incluso empezar a cometer acciones de violencia contra la policía o contra los edificios? Y bueno, hay que decir, porque estos actos despóticos de un gobernante implican o simbolizan lo que podemos decir es la gota que derrama el vaso de un largo historial de represión o de opresión o de injusticia. Cuando George Floyd, también en Estados Unidos, murió por asfixia, un afroamericano, por la detención de un policía, no era el primer afroamericano que había muerto por la brutalidad policíaca. Si hubo una reacción en cadena que hizo que se provocaran protestas en todo el país, fue porque hubo una grabación que, además de hacer evidente que su muerte fue totalmente injusta e innecesaria, esta se ligó a la memoria de cientos y cientos, quizá miles de casos similares derivados de la opresión racial en Estados Unidos que hoy sigue operando en ese país. Así, aunque millones de personas salieron indignadas por la muerte específica de George Floyd, en realidad también estaban protestando por la brutalidad policíaca estructural y contra el racismo estructural que sigue operando en Estados Unidos. De nueva cuenta, los teóricos de la sociología, de la protesta y los movimientos sociales tenemos, yo me dedico también a investigar este tipo de cosas, herramientas para comprender por qué se produce la acción colectiva y en este caso James Jasper, otro sociólogo norteamericano, pero de la Universidad de Nueva York, ha diseñado toda una teoría sobre las motivaciones de los manifestantes, una teoría que ha revolucionado y ha cambiado la forma de ver a las protestas sociales, un teórico muy influyente, porque se ha centrado precisamente, entre otras muchos, en lo que llama indignación. La indignación, que mencionaba ya hace rato, la define como una emoción reflexiva. Fíjense bien, emoción reflexiva. Esto parece contraintuitivo, porque generalmente separamos la razón de la emoción. Pero esto es solo una creencia, no entendemos bien qué es razón y emoción. Jasper explica que hay muy distintas emociones y que las emociones reflexivas están ligadas a nuestros valores e ideologías de lo que consideramos justo e injusto. Jasper define a la indignación, fíjese cómo lo hace, como ira justa, es decir, un sentimiento producido no como un impulso irracional, y esto es muy importante, como fruto de la memoria de un cúmulo de agravios.
Y esto es lo que está sucediendo de nueva cuenta con los migrantes. La forma policíaca y despótica de la migra, como se le llama desde hace décadas a la policía migratoria, no es nueva. Hay canciones, hay carteles contra la migra desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. La persecución de la migra, su actitud autoritaria, la brutalidad policíaca racializada, está racializada, por lo que la indignación hoy es porque esa misma brutalidad se ha vuelto intolerable. Y las redadas son la gota que derrama el vaso de un largo historial de agravios contra los migrantes, especialmente los latinos. Eso nos lleva finalmente a que la indignación también se vuelve solidaridad con quienes sufren de un acto intolerable. Barrington Moore Jr., un sociólogo también norteamericano, escribió ya hace muchos años, él ya murió hace más de 20 o 20 creo, es uno de los clásicos de la sociología, escribió este libro fundamental, La injusticia, bases sociales de la obediencia y la rebelión, y desarrolla una impresionante teoría del agravio social. Es decir, quien se moviliza es porque siente que ha sufrido un agravio. Moore postula, por ejemplo, que los gobernados desobedecen cuando se produce un agravio intolerable, por ejemplo, una acción de corrupción escandalosa, una negligencia profunda o bien un acto de crueldad arbitraria. La crueldad excesiva de las autoridades puede producir desobediencia, no siempre, pero puede producirla. Pero también los sociólogos nos explican que el acto en sí mismo, despótico, autoritario, excesivo, produce una reacción generalizada en los valores, principios, ética e ideología de los gobernados, que producen una atribución de sentido de esa misma acción de los gobernantes y la enjuician. Le doy un ejemplo de esto. Ante la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, hubo dos tipos de reacción. Quienes nos indignamos, otra vez ahí está la indignación, por un acto intolerable, porque las policías se lo habían llevado, y quienes desde la derecha, esa es la otra posición, concluyeron que ellos se lo habían buscado. Entonces, mientras unos se indignan, otros dicen, ellos se lo buscaron. La indignación produce la protesta social, no un titiritero, no un gobernante, no una organización. En estos casos que he mencionado, se produce una indignación generalizada ante lo que se considera injusto. Georges Roudet, un historiador francés, al estudiar la Revolución Francesa, encontró que las multitudes que parecían irracionales, violentas, en realidad al estudiarlas detenidamente aparecía un patrón en sus acciones incendiarias. Los revolucionarios atacaban siempre símbolos del poder, es decir, en los motines, en los levantamientos espontáneos, la violencia, y por supuesto en la revolución, la violencia contra la infraestructura, por ejemplo, en edificios de gobierno o iglesias, era un claro ejemplo de repudio a quienes tienen poder. Hay que recordar que los campesinos en Francia, en el siglo XVIII, tenían también en los clérigos un enemigo por el odiado impuesto al diezmo y porque la iglesia era la aliada de clase que los explotaba, de la clase que los explotaba, que eran los señores terratenientes. Es decir, lo que desde fuera puede parecer de manera muy burda simplemente un acto irracional para quemar una iglesia, eh, si uno escarba la historicidad, encuentra que el campesinado veía a los clérigos como parte de la clase dominante aliada frente a la odiada aristocracia contra la que se levantaron violentamente en armas en la Revolución Francesa. Si uno mira con atención los actos de violencia hoy en Los Ángeles por un sector de los manifestantes, esa violencia está dirigida a las patrullas de la policía, donde aparece la frase FOC ICE, el Servicio de Control de Migración y Aduanas, es decir, jódase el Servicio de Control de Migración y Aduanas. No quiere decir que todo acto incendiario es violencia política, porque también hay saqueos, pero está claro el mensaje dirigido a las autoridades de Estados Unidos. Esto ha provocado, por ejemplo, que la policía de Seattle se niegue a cooperar con la ICE y manda un mensaje muy claro de insubordinación contra Donald Trump. Eh, la gente está desobedeciendo la orden de Donald Trump de expulsar a los migrantes. La quema de vehículos de la policía tampoco es nueva. Apareció recientemente en el movimiento Black Lives Matter hace unos pocos años. En Francia, por ejemplo, la brutalidad policíaca apenas en 2023
La brutalidad policíaca afecta mucho a los jóvenes. Uno de ellos, apenas un chico de 17 años, en un control policial fue detenido y ante y un intento de que escapó se le disparó y murió. Eh, la reacción de la juventud en París, como ya ha hecho muchas veces, fue protestar incendiando cientos y cientos de autos. Esto no es solo furia irracional, es un mensaje político. Ustedes nos matan, nosotros atacamos los autos. Esta es la consecuencia, por decir así, de atacarles y asesinarles con la brutalidad policíaca en el área de París. Se puede estar o no a favor de este tipo de acción colectiva, pero hay que entender el mensaje que dice esa violencia política, que hoy también ha aparecido en Estados Unidos, en Los Ángeles, frente a una política autoritaria, un gobierno racista y cuya acción está desobedeciendo a Donald Trump. Hay que decir además que la mayoría de las protestas en Los Ángeles y en buena parte de Estados Unidos son espontáneas y pacíficas porque hay una larga tradición de la resistencia civil pacífica del movimiento afroamericano que Martin Luther King empujó como táctica de lucha, reivindicando incluso a Gandhi, que es el boicot, los sentones pacíficos, provocar detenciones masivas, protestar de manera pacífica para hacer evidente que quien tiene la razón son los propios manifestantes tomados de toda la tradición gandiana. En ese sentido, la prensa, el propio Trump, han querido mostrar a los manifestantes como criminales cuando ha sido su gobierno quien está atacando a la población y ha surgido también, como surgió en Ayotzinapa en México, la solidaridad ante acciones que son pues brutalmente autoritarias. Miles y miles de manifestantes son estadounidenses blancos, no migrantes. Lo que tiene Donald Trump enfrente no son oscuros extranjeros criminales haciendo vandalismo, sino una rebelión generalizada de un sector de los norteamericanos que se está insubordinando ante el nuevo déspota racista de la Casa Blanca que intenta imponer el terror en la sociedad estadounidense como un mecanismo de control para sus objetivos imperiales, racistas y de dominación tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La izquierda, toda izquierda, si realmente lo es, no necesariamente debe justificar o participar en los actos de violencia política de los de abajo, pero si es izquierda, tratará de no dejarse llevar por los discursos del poder que criminalizan y satanizan, buscará las causas de la indignación, de esa rabia justa, tratará de conocer y entender el memorial de agravios que está detrás de ella y siempre, siempre estará del lado de quienes son víctimas, de quienes son dominados o explotados y sobre todo siempre tratará de entender esa voz que en muchos momentos de la historia, ante lo intolerable, da un manotazo desde el pueblo para decir ya basta. Muchas gracias por escucharme. Soy César Pineda, @César Pinedares. Me puedes seguir en las redes sociales y nos vemos la próxima semana.